Le digo, llamando a Lali, que venga un ratito de a media cuadra de su casa. Nunca había comido en la calle para comer. Y me moría de sed, le digo, ese quiero comer. Y a él le encanta. Llámame. Digo, estoy estudiando seno. Ay, hasta no sé. Bueno, criatura, si hacemos un poquito de relevamiento de todo el estudiante, a ver, mañana examen, vamos empezando. Secretarios, primero, ¿quién es el adrogatipo de los secretarios? Es la grita. Escribe que es una gloria, nuestra amiga, Disparvans, hipoglicemia. ¿A qué paciente le doy? A pacientes que no pueden secretar insulina. Un paciente que no puede secretar insulina, que ya el páncreas se adentro. Listo. ¿Quién es mejoradita de la sulfoniguria? Mismo mecanismo de negrinida. Sin embargo, ¿cuál es su RAM? Las negrinidas. También tienen hipoglicemia, pero menor cantidad. Menor porcentaje de hipoglicemia, sí. Bastante mejorada la fórmula, económicamente ese es su RAM. ¿Okay? Sí, para resistencia a insulina, ¿qué sigue siendo mi droga tipo? Metformina. Metformina, mecanismo de acción ya lo sabemos bien, lo voy a preguntar mañana. Y mejoradita la metformina, pero viene hepatotóxica. Glitazona, bioglitazona, rosiglitazona. Bien, y luego de ella vimos aquí, inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿De quién estoy hablando? La carbosa y el militol de los disacáridos, ¿verdad? Y yo ahí un poquito les mencioné inhibidores de la absorción de la grasa al, ¿qué se llama? Vaciodamina es la versión farmacológica, que ahí probablemente igual que el diabetes es para perder peso, es Orlistat, ¿ya? El Orlistat, pero es para perder peso, no es para diabetes. Bien. Después de eso vino otro grupo de fármacos interesante denominada la orina de glucosa. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo de acción? Inhibidores de la. ¿Inhibidores de qué canal? De los canales de. SGLT2. Gracias a los SGLT2, toda la glucosa que se filtraba, 100% se filtra, se reabsorbía gracias a ese canal. Bloqueamos la reabsorción por lo menos un 30%. Después, cuando yo voy a tener glucosa es orina. ¿En qué paciente es de cuidado la glucosa en orina? Infección urinaria se pide principalmente por la cercanía de la uretra. Ahí se pide, después de cada misión, lavar que no quede limpio. Y en varones, por lo menos 2 baños al día, a la mañana y a la noche. Generalmente lo van a usar personas más añosas, ¿verdad? Entonces, mayor precaución. Por eso, probablemente disminuimos la probabilidad de efectos adversos urinarios con. ¿De quién estoy hablando? Glicosina. ¿Quiénes son las glicosinas? El único que he estudiado me parece. Empaglifosina. Empaglifosina. ¿Quién más? Glicosina. Glicosina. Económicamente no son baratos, pero sí los tenemos. Forciga tenemos. Con ese nombre comercial. ¿Ya? Y después de eso vimos lo que está más de moda. ¿Quiénes son los más de moda de administrar subcutáneo? Ninguna insulina. Uy, no he estudiado nada. ¿No hemos visto los análogos del LTU? ¿La incretina? Sí, vimos. Ya. Y yo le hice una pregunta. ¿Por qué un paciente que se le hace una cirugía bariátrica ya no va a usar ni insulina? Por ya no comen. ¿Ah? Ya no comen. Pudiera ser porque come menos, pero fíjate que esos pacientes, ¿saben cuál es el problema? Hace rato que no te veía, recién has vuelto a clase, ¿no? ¿No? Era el que contestaba en el sub, sí. Puse unos puntos extra, pero ya perdí el tiempo. ¿Quién
¿Quién leyó algo? ¿No? ¿Qué ocurre con estos pacientes? El paciente con sobrepeso va perdiendo las incretinas, principalmente el GLP-1 y el HIP, ¿verdad? Si lo pierdo, la insulina ya es resistente y no viene la comunicación al hipotálamo para decirle que ya está saciado y no que ya saciedad. Es ese paciente que te dice, no voy a comer porque no tengo hambre, pues me siento a comer y me voy a vaciar todo. ¿Okay? Cuando se hace la bariátrica se recupera este tipo de células, las incretinas, entonces no va a precisar insulina. Por eso una bariátrica bien indicada es un paciente con mucho sobrepeso, un obeso, una obesidad mórbida y diabético. Más, yo no soy muy amiga de la bariátrica, pero en algunos pacientes está bien indicada y los puede sacar adelante. ¿Okay? Entonces sabemos que si vamos a comer mejor, nos vamos a caminar. Entonces se ha visto que en la bariátrica se recupera este tipo de células que son las incretinas, que es el GLP-1, el péptido similar a glucagón tipo 1. ¿Quién teníamos de ese grupo? La primera que se sintetizó fue la liraglutida. La liraglutida se toma en también subcutáneo todo el día. ¿Y qué era eso? Análogo del GLP-1. ¿Y qué es el GLP-1? Son las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son sustancias que se liberan en el duodeno después de que yo comí para llegar al hipotálamo y decir estoy saciado y ir al páncreas y decirle haceme buena insulina que no sea resistente. Eso lo tenemos cuando hay disbiosis, lo tenemos con el sobrepeso o con obesidad. Y después de la liraglutida aparece semaglutida. Esa es la más de moda, si buscan en Marketplace, en Facebook, todo el mundo te la ofrece. Ozempic es un nombre comercial, tienes que saberla bien porque todo el mundo se lo va a preguntar. Creería yo que no la van a medicar. Yo tengo 3 pacientes acompañándolos que ya ellos tenían con su semaglutida, que normalmente si yo la voy a usar, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar primero mejorar los hábitos del paciente, aunque no baje de peso el primer mes. Que le elija sus carbohidratos, que empecemos a hacer un poco de caminata, que le mejoremos el estado de ánimo, que tenga buena evacuación y resista. ¿Por qué? Porque cuando empieza este fármaco, que normalmente semaglutida empezamos 0,25 miligramos por semana, por eso se llama semaglutida, a diferencia de liraglutida que fue la primera. Están intentando hacer una de un mes, ¿no? Y la industria no para. Quiere todos los gorditos haciendo tratamiento en lugar de hacerles un buen estilo de vida, ¿no? Entonces, empezamos 0,25 y los efectos adversos más usuales es gastroparesia. ¿Por qué? Porque eso hace el fármaco, deja quieta la comida en el estómago, el paciente se sienta lleno por más horas de las usuales. Entonces dice, tengo reflujo, el reflujo es la principal queja. El que tiene reflujo, olvídense de darle incretina. Vomitan inclusive si excedieron de la comida, entonces ya intentan no excederse porque la pasan mal. Pero ese es el efecto del fármaco. Hacer una gastroparesia. En la mayoría de los pacientes hay estreñimiento de 3, 5, 7, 9, 10 días. Yo tengo un paciente que él por sí solo lo usó, apareció meses después y me dijo, vengo a que ahora mejore todos los efectos adversos de lo que usé, lo sentí, doctora, dice, y se ve solito. Porque antes yo iba al baño a la mañana y a la noche y ahora, pues, desde que usé esto ya mi intestino lo perdí, así textual, ¿no? Otros se quejan de que en cuanto comen al baño, diarrea es mucho menos frecuente que el estreñimiento. Distensión abdominal también hay esa queja, porque no es nomás usar los sentidos. Antes de usar una incretina, ¿qué te toca hacer? Intentar educarlo de a poquito a tu paciente. No le voy a quitar el carbohidrato, que elija uno, y de esos uno que sea lo menos fermentable posible. Mejorarle su flora, que tenga un buen tránsito intestinal. Le da estreñimiento, le ayudaremos con algún tipo de laxante que no sean los laxantes irritantes, ¿ya? Esas son las incretinas y las avanzamos en la anterior clase, ¿verdad? Ya. ¿Qué me queda? Y con eso termino diabetes por fin. Las insulinas. Pues si yo voy a hablar de insulina, estoy haciendo este mecanismo de acción, sustitución o reemplazo. Eso
Glucosa, ¿por qué canales? 2. Y de los GLUT2, ¿qué va a ocurrir cuando ya entró? Glucólisis. Anaerobia. ¿Cuántos ATP da? 2 y se convierte de 6 átomos de carbono en 3, ¿cómo se llama la molécula? Piruvato, very good. 2 piruvato. ¿Qué va a hacer el piruvato? Se transforma en acetil-CoA con 2 átomos de carbono. ¿Qué hace acetil-CoA? Ciclo de Krebs. ¿Para qué me sirve el ciclo de Krebs? Para hacerlo más chiquitito esos átomos de carbono, para eliminar el dióxido de carbono y darme ¿qué? Protones, un ATP. Protones y electrones. Para alimentar cadena de electrones, NADPAR, los van a llevar. Y recién cadena de electrones, que es el final del ciclo. ¿Qué es lo que va a formar? ATP. Una glucosa, ¿cuántos ATP? En el ciclo 36. 36 más los dos primeros 38, hay quien dice 40, el otro dice 34. Quedémonos con 36. Y una molécula de un ácido graso de cadena larga como un oleico, palmítico, linoleico, esteárico, ácido graso de cadena larga, aceite de oliva. ¿Cuántos ATP? Más de 100. Más de 100 ATP. ¿Cuál es el problema? Que ellos no pueden entrar felices y contentos a ciclo de Krebs. ¿Qué necesitan ellos? Ser picado, chiquitito, estimular beta oxidación para que recién ciclo de Krebs lo use. ¿Quién le ayuda? ¿Qué fármaco le ayuda? A ser picoteado. Cuchillo metabólico. Tú me lo tienes que decir porque siempre escuchas la cara. Los fibratos hacen un poquito ese efecto también. No está mal. Pero desde los fármacos antidiabéticos. Es la bioglitazona. Bioglitazona, rosiglitazona, ya, las glitazonas. ¿Se acuerdan que estimulaba eso? No lo repasamos. Los receptores PPAR gamma, que eran de los peroxisomas, y son cuchillos metabólicos. Fibratos también tiene ese efecto un poquito menos. Y eso estimula la beta oxidación. Pero yo puedo tomar esos fármacos y quedarme quieta y voy a hacer beta oxidación. ¿Qué necesito? Ejercicio físico. Ok, porque para yo usar mis ácidos grasos, ¿qué se tiene que acabar? La glucosa. ¿Y qué más tengo que tener? Mitocondria. ¿Y cómo logro mitocondria para quemar mi grasa? Aeróbico. Todo lo que es acondicionar a un paciente es caminamos 15 minutos, 30, una hora, aeróbico, hasta que recién lo larga al anaeróbico. ¿Por qué? Porque le están multiplicando su mitocondria. ¿Para qué sirve que mis alumnos suben y bajan esa escalera en 35 segundos? Para estimular mitocondria. En realidad, el ejercicio más de larga intensidad, como es de larga duración y baja intensidad. ¿Ya? O sea que no es, bueno, ahora no voy a dejar de comer, no voy a comer 2 días, estoy en un ayuno hermoso, voy a quemar mis grasas y voy al gimnasio. ¿Cómo me va a ir? Extremadamente mal, voy a tener náuseas, vómitos, voy a acabar en el baño destruida. ¿Por qué? Porque no tengo glucosa que era de uso pronto, y para que yo use lo que se llama los ácidos grasos, tienen que entrar a mitocondria, no hay mitocondria, entonces se van y forman, ¿saben qué? Colesterol. La insulina, entonces ya la formamos, la célula beta está preformada, aumenta el ATP, se libera la insulina preformada, y esa insulina, ¿a dónde actúa? Receptores alfa y, ningún fluido aquí, alfa y estimulan a los beta, 3 fosforilaciones importantes, aumenta el AMPK, aumenta el AKT, disminuye el AMPK y suelta a los P160 para que liberen a los glúteos. Mejor les conviene estudiar esta noche para mañana, ¿no? La insulina, 51 aminoácidos. Tengo 2 cadenas, una de 30 y la otra de 21, unidos por puentes disulfuro. No importa, simplemente tienen que saber que es una cadena y otra cadena, unida por puente disulfuro y por el péptido C. Fíjense ustedes que el péptido C, ¿saben para qué sirve?
Cuando a tu paciente le pides insulina y sale extremadamente baja, ahorita tengo una paciente que ella es diabética, pero la hija bioquímica fue mi alumna farmacéutica. Ya está trabajando y la ha puesto en línea a su madre en vereda. Ella le ve la comida, va a caminar con la mamá, o sea, la recuperó a su mamá. Ella manejaba glicemia de 600 y ahora estamos con glicemia de 98, con muy buena comida y buen ejercicio físico. Solo estamos usando metformina y yo quería saber un poquito la reserva de insulina. Y le da 91, su glucosa en ayuna, entre 91 y 98, una glicosilada. Ella llegó con 12 al consultorio de glicosilada, ahorita ya está en 8. O sea, ha mejorado mucho. Solita, con la hija haciendo medidas higiénico-dietéticas. Y de pronto, con ese valor de insulina, tiene 91, 98, un valor de glucosa, insulina 0,2. ¿Será que insulina mínimo es 1, máximo es 9 en unos laboratorios, 25 en otros? No importa que sea 9 o 25. ¿Será que puede tener 0,2 de insulina alguien que no sea diabético tipo 1? Nadie no. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos pacientes, cuando sacan la sangre, la insulina es destruida por el EDTA que está en el tubo del laboratorio. Y es muy sensible, uno más que otro. Cuando eso pasa, le pides al paciente el péptido C. Este no se destruye. ¿Ya? Anótenlo porque no está en el libro. Cuando ese valor de insulina no te cuadra con la glucosa que tiene tu paciente, porque sale baja o nula, pero ¿cómo? Si su glucosa está bien, mide el péptido C, es porque todas estas cadenas han sido desnaturalizadas por el anticoagulante que normalmente es el EDTA en los tubitos de laboratorio. Entonces ahí le pide el péptido C. Bien. Esas son todas las acciones de la insulina. Las voy a preguntar todas para que se vean. Acción pleiotrópica, tiene función en muchísimos lugares. Si yo quito insulina, ¿formo proteína o disminuyo proteína? ¿Por qué se forma? A ver, empecemos por lógica. Si yo tengo insulina, ¿mi glucosa se usa o no se usa? Se usa. Entonces, ¿mi proteína se la respeta o se la gasta? Se respeta. Hoy atendí un paciente, un médico, que ahora se ha puesto a hacer gimnasia, pero se lesionó la rodilla y estuvo 45 días sin hacer ejercicio, pero volvió más delgado. 100 kilos, ahora estamos en 96, pero es bien así, de buen músculo. Y le digo, te veo muy bien, la panza desapareció inclusive. Le dije, mira, no, pues se lo subimos al impedanciómetro. ¿Y qué ocurrió? No sé, doctora, ¿por qué bajé de peso? He estado en mi casa 45 días, tengo 2 niños chicos, no fue por ir al gimnasio porque al final me hicieron una limpieza de menisco y tuvieron que hacer un injerto de ligamento anterior. O sea que fue la cirugía con premio, ¿no? Con injerto. Entonces sí lo mandaron a casa y se lo trabajó. Él es cirujano, un cirujano, joven. Y sí, le digo que te veo, el peso no varió mucho, 4 kilos. Hacemos la impedancia y ¿qué ocurrió? Su proteína que había ganado así. O sea que bajó a expensas de quién? De las proteínas. Comía lo mismo, pero no hacía ejercicio, ¿no? Recién le han liberado fisioterapeuta porque hay dolor todavía, ejercicio muy largo. Esta semana va a empezar. Pero yo lo ve y lo felicité, lo felicité, te veo muy bien, sí, me siento mucho más ágil, claro. Pero ¿qué fue lo que perdió? Proteína. ¿Quedó clarito? Ya. La insulina, ¿qué es lo que hace? Si se va a usar mi glucosa como fuente de energía, se respeta las proteínas y él tenía resistencia a insulina, su glicosilada la hemos perdido, la vamos a pillar ahora. Entonces tiene una acción de síntesis de proteína dentro de su acción pleiotrópica de la insulina, por varios mecanismos. Toda esta bioquímica es hermosa, el que después se dedique a medicina deportiva, cómo activar mejor el organismo, esta parte bioquímica la tiene que manejar muy bien, todo lo que vimos de los AKT, fíjense que termina en el COX, y eso hace
que la gluconeogénesis sea inhibida o bloqueada cuando hay insulina. Claro, si hay insulina yo voy a usar glucosa, entonces ya no necesito ni meter los lípidos ni meter la proteína. Luego se sintetiza, estimula la síntesis de glucosa, su transporte gracias a los... Todas son funciones. También es un estimulante en la diferenciación o crecimiento celular. Eso es acción pleiotrópica de que esa sustancia de la insulina va a tener efecto en múltiples órganos. La secreción de insulina en las células beta, ¿quién la va a influenciar? Los carbohidratos, pero no solo los carbohidratos, no solo la glucosa, también los aminoácidos, también la cetona y otros nutrientes. Concentración de glucosa, lo normal de 70 a 100. Si pasa de 70, pues ya hay insulina para que no nos hagamos diabetes. Esto es importante. La insulina, aunque yo no coma, su secreción es pulsátil. ¿Qué significa? Se va descargando en ráfaga. Cada 10 minutos va descargando un poquitito de insulina. No es lo mismo que una hiperinsulinemia postprandial. Pero yo no comí y estoy estresada, mi cortisol está alto, tengo glucosa en sangre, aunque no haya comido, aunque sea de la gluconeogénesis, no he comido nada, tiene que haber insulina, sí señor. Ella se va descargando de forma pulsátil. Eso es lo más difícil de hacer en un paciente diabético que necesita insulina, porque no le va a estar descargando por pulso, sino que hace una descarga cada tanto. Esto es lo más difícil. Acá son cada 10 minutos su onda de forma normal. Estas células, después de la ingestión neuroendocrina, liberan incretina. ¿Qué es el GLP-1? Péptido similar, péptido tipo 1 similar al glucagón. Amplifica la secreción de insulina, era una de las funciones, ¿no? Amplifica la secreción de la insulina y suprime la del glucagón. Cuando hay glucagón, cuando la insulina cae, glucagón sube, insulina cae. Cuando tengo problemas en un paciente con obesidad importante, insulina alta, amanece con hiperinsulinemia y glucagón también alto, porque esa glucosa no se está pudiendo usar. Ese es el problema. Si ustedes revisan bioquímica, cuando la industria de fármacos saque un fármaco que baje glucagón, ahí va a ser exitoso el tratamiento para los obesos. Porque llegamos en obesidad con insulina alta e hiperinsulinemia, pero resistente más glucagón alto. Si el glucagón está alto, nunca voy a usar mi ácido graso. Entonces la idea es encontrar un fármaco que baje glucagón. Bien, el mecanismo de liberación de la insulina ya lo conocemos, entra la glucosa, ciclo de Krebs, canales de potasio, se despolariza, en la misma imagen que pero de otro libro. La insulina se libera a la sangre no ligada. ¿Qué es no ligada? Libre, no unida a proteínas aromáticas. ¿Cuáles son las proteínas más importantes? Globulina y albúmina. Albúmina es la de mayor porcentaje. ¿Cuánto vive la insulina? Nada. Y aparece rápido, por eso es que pulsátil se va descargando. ¿Ya? La que no está unida a receptores degradadas se llaman insulinasa, la enzima que la biotransforma la insulina, hígado, músculo, riñón, por donde ella vaya, va a ser degradada. Después va a empezar a unirse a su receptor que está a sus receptores alfa que son extramembrana y los beta acá, y el problema es que esto hay que empezar a autofosforilar para que ellos se activen, se van activando y hemos visto la activación con toda la fosforilación, lo hemos visto el mecanismo de acción. Acá exactamente lo mismo con todas sus quinasas que se van a fosforilar, se sintetiza proteína, glucógeno, mejora el transporte de la glucosa. Acá esta está más bonita todavía, todas las autofosforilaciones.
se guarden carbohidratos y grasas, se sintetizan proteínas. Vamos ya con la insulina. La insulina la vamos a usar en pacientes diabéticos tipo 1 como primera opción. En los tipo 2, ¿cuándo la voy a usar? Cuando la célula beta ya termina por no responder. ¿Qué porcentaje disminuye la efectividad de la secretagogo con 2 años? 10% cada año aproximadamente. O sea que tiene una selectividad de cuánto en años. Antes de usar máximo 10, antes de usar insulina, ¿verdad? Acá están los controles para decir nosotros que el paciente está controlado. La asociación americana, menos de 7. Esta otra es una asociación internacional de diabetes que dice más chiquitito. Estos americanos siempre son más obesitos y dan rango más grande. El colegio de endocrinólogos americanos menos de 6.5. Preprandial. Esto sáquenle fotito porque el paciente te dice, doctor, ¿cuánto es normal para mí? No es condiciones ideales. Preprandial en ayuno, que no pasa de 120, pero tú sabes, este te da 135. ¿Qué es mejor, 135, 120, 100 o 80? ¿Qué es mejor, 80? Lo más cercano a lo real. Pero se puede tolerar hasta 135 en ayuna. Y después de comer, hasta 180 no debe pasar, pero 160 es mejor, 140 es mejor, 110 es superior. ¿Me debo entender? Y mientras más alta esté, que decimos, bueno, está en rango controlado, cada vez mayor glicación. ¿Qué es la glicación? ¿Qué se forma en la glicación? Los A que se escriben, los H. Producto avanzado de la glicación era la caramelización de la proteína, reacción de Amadori. Busquen reacción Amadori ahí en el que se llama el chat de la inteligencia artificial que estaba también ahí, interesante. Yo les iba preguntando cosas ayer y me digo, lo que tú preguntas está fuera de los artículos científicos de revisión. Pero estoy haciendo preguntas muy finas de la tesis que estoy haciendo y hasta que llegó a un punto en que vamos a tener que parar para entender los artículos científicos. Vamos para adelante. Ya. Acá exactamente lo mismo, un poquito más resumidito. Ya, eso se lo copian, lo colocan en su consultorio, se lo copian a su paciente, hasta cuánto él va a decir, está nomás bien mi glucosa después de haber comido, porque ellos se van pinchando. Toda vez que tu paciente tenga el glucómetro, alguna vez cada 6 meses, cuando se haga un laboratorio, debe ir al laboratorio a hacer su glucosa en ayuno y llevar su glucómetro, pincharse con el glucómetro y que le saquen sangre para ver su margen de estabilidad y así se sabe la calibración. ¿Ya? Si tu paciente le ha puesto un suero de vitamina C, más de 2 ampollas, le va a salir la glucosa en el cielo. Y es porque la fórmula del ácido ascórbico confunde a la máquina con la fórmula de la glucosa. Eso también es importante. ¿Ya? Son dos cositas que se puede asustar el paciente y quien lo cuida le puede poner mucha insulina y le va a hacer hipoglicemia. Doctora, y para esa la megaterapia del suero de 10 gramos que le ponen, entonces no se le puede poner a diabéticos. Se le puede poner, pero no le debe usar la máquina. Usarle la máquina antes de colocarle y va a estar normal, pero no lo hagas después, hasta 6 horas después, porque confunde a la máquina. Es una excelente terapia, peor si tiene una superoxidación el paciente, hasta 50 gramos se puede usar. Como antioxidante, menor a 10 gramos. Mayor de 10 gramos es prooxidante, más bien va a formar radicales libres y va a terminar con algún proceso que esté ahí molestando. Bueno, acá lo mismo, ya, clasificación de insulina. ¿Cómo la vamos a clasificar? Según su origen, esta se dice humana, pero no es que sea humana, no es que ha sacado páncreas humano, y se ha ido a la muerte, se ha sacado los páncreas y han apretado los páncreas. No, es que tiene la misma secuencia de aminoácidos que la humana. Fue la primera insulina que tenemos, que todavía la tenemos.
se llama NPH, N-natriprotamina significa, ¿ya? Esta insulina humana no es humana, es biosintética, por eso lo que es biosintética. Tiene la misma secuencia de aminoácidos que vimos recién en la cadena A, en la cadena B de la insulina, ¿ok? Si la vamos a clasificar, esta NPH es de liberación sostenidita y tiene zinc y hace que dure 12 horas, a veces 24. La soluble, ¿qué significa la soluble? Que la puedo poner endovenoso, es la insulina cristalina que llamamos. Estamos en el hospital y dicen, hágale su glicemia y póngale insulina cristalina de corrección. Esa es soluble y la pongo directo en vena. Es la que menos usamos. Es una insulina rápida. Pero también con la secuencia de la misma humana, esta es la más usada, es la NPH, es la que le damos al paciente para que la lleve a su casa, que la coloque en la heladera, que le saque 15 minutos antes de colocarse y vamos a colocar su hospital. Esto como misma cadena de aminoácidos. Los otros son análogos, tiene alguna diferencia y ellos a la vez tenemos de acción rápida la insulina Lispro, la Aspart y la glulicina. Glulicina debería decir la diferencia. Lispro, Aspart y la glulicina. ¿Qué significa acción rápida? Que yo la coloca y va a actuar ya, pero va a durar poco. Mientras que esta actúa lenta y va a durar 12 horas. Y está esta otra que se la coloca cada 24 horas porque se la administra y se libera lento durante 24 horas. La glargina y la determina. ¿Para qué la una y para qué la otra? Probablemente nuestro paciente reciba solo esta de acción larga. Estoy hablando de lo más nuevo. Lo único que tenemos aquí es esta de aquí, digamos, que nos da la seguridad social. Esta para el hospital, para el internado y esta para el que se va a casa. Pero acá es interesante porque el paciente probablemente se coloca la de acción larga, pero si justo le invitaron a un almuerzo y va a comer más que lo usual, ahí usa esta de acción rápida que viene como un lapicerito. Y él sabe según lo que comió y sintió. ¿Okay? Siempre les digo, hay otra forma mucho más cara, pero espectacular, que es tener el sensor de glucosa y la bolita de insulina que ya se la voy a mostrar. Ahí está recargada la insulina y ella solita va ganando lo que precisa el paciente. Eso de acuerdo a su origen. Las mismas las vamos a clasificar por su rapidez de acción. Tiene de acción rápida. Esta insulina soluble de acción rápida se coloca endovenosa. ¿Ya? Se puede colocar subcutánea, pero es muy dolorosa. Análogo de acción rápida, la soluble. Luego tenemos, nada de doble la fibra, la he cambiado la anterior, ¿no? Intermedia, y no hemos dado clase, así por Zoom. Intermedia o lenta, la NPH es la que nos da nuestra seguridad social. De acción larga es la glargina y la determin, y esta que no tenemos casi nosotros esa insulina, que viene ya combinada. A colocar una sola vez después de la comida y a la vez tiene la acción lenta para 24 horas. Bien, empecemos con lo que más usamos. Lo que más usamos es la NPH. La NPH se llama natriprotamina, tiene zinc y tiene una sustancia que hace que se libere lento, pero es intermedia, hay una más prolongada. Ella va a iniciar su efecto después de 2 a 4 horas. Si ustedes conversan con el diabético, siempre le dice el endocrino, la va a usar cuando se despierte el paciente, no lo vaya a despertar, déjenlo que se despierte y le conozca su insulina, y la vamos a usar una vez al día o cada 12, según cómo vaya la glucosa. ¿Y por qué si todavía él se levanta y no va a desayunar? Porque ella va a actuar recién después de 2 a 4 horas. Hasta eso se da su vuelta, se levanta, se baña y desayuna. Máximo va a durar 10 horas, incluso hasta 14 horas. Normalmente esta NPH
Empezamos usando una vez al día, tratando de mejorarle su comida y su ejercicio, pero normalmente hacemos cada 12 horas. Por ejemplo, 20 unidades a la mañana, 10 unidades a la noche. Si entra al hospital el paciente y vamos a poner endovenoso, es la misma insulina, pero sin quien hace que se libere lento, entonces sí se puede colocar endovenoso. Esta empieza rápido a actuar, pero dura poco tiempo. En cambio, esta dura el doble casi de tiempo, ¿ya? O un poquito más. Bien. Esas dos insulinas son las que ustedes van a ver en el hospital. La cristalina le llamamos es soluble, puede ir endovenosa, puede ir subcutánea. Puede ir subcutáneo sin problema, pero duele porque el pH es muy ácido para ese lugar. En cambio, la que es adecuada para colocar es la NPH subcutánea. Se puede dar una reacción muy rápida y otra muy lenta. Esas son bastante más nuevas, son análogas. Esta ultra rápido es para que la tiene su lapicerito en el bolsillo, solo para las veces que se salió de su régimen habitual. Ese es el que le permite comer un poquito más tranquilo, para la invitación, para su cumpleaños, para algo que salió fuera de. Empieza a actuar rápido y dura poquísimo. O sea que puede estar él usando NPH y capaz usa una ultra rápida de rescate, no puede usarla de forma permanente. Y esta de acción muy larga son interesantes porque no tienen el pico de alto y bajo, se mantiene estable y dura 24 horas. Es una alternativa espectacular. ¿A quién? A la NPH, pero su costo es bastante alto también. Nosotros nos vamos a quedar con esta proteína, pero ya ustedes saben que tenemos todas esas. Este cuadro está bonito. La reacción ultra rápida, una lispro, la que les digo yo, viene en el lapicerito. Actúa rápido y se va rápido. Esta es la regular. Ahí está nuestra NPH, que es la que más usamos nosotros. Y fíjense, la reacción lenta, decíamos, no tiene pico. Miren la línea verde, no tiene pico. Y dura 24 horas. O sea que es la que probablemente más se asemeja a qué? A nuestra producción en pico de insulina natural. Aunque ustedes no coman, igual se va produciendo insulina por piquito cada 15, 20 minutos, cada 10 minutos. Es la que más se asemeja, o sea que sería una buena opción, pero es económicamente la más costosa. Esto es lo mismo. Aquí tenemos alguna insulina. Estas son una forma fantástica para que se conozca el paciente, va regulando la dosis y se autoadministra mucho más fácil que darle la jeringa de insulina. A veces la pobre aguja la usan 8000 veces, entonces ya se hace hipertrofia, ya hay contaminación. Esa reacción ultra rápida actúa rápido y se va rápido. Su ventaja es solo para el momento de comer, cuando se pasó el paciente de lo que debe comer. Lispro, glulicina son primas hermanas, solo tienen que saber que actúan rápido y se van rápido. La cristalina es la que más usamos nosotros. La regular, esta novolina, esa la tenemos acá. Y también es una buena marca, Sanofi, más cara. Y estos son frascos donde ustedes tienen que meter una aguja, sacar la dosis, colocar con una jeringuita de insulina. Esta regular la puedo poner endovenosa subcutánea y va a durar un poquito más de hora que la ultra rápida, pero no me va a durar mucho tiempo. Si es regular, es soluble. Si es soluble, no tiene que tener nada insoluble para colocar endovenoso, por lo tanto no puede tener zinc. El zinc es el ion que permite que la NPH, que yo les di, es lo que tiene NAD-5-protamina. El zinc hace que se libere lento y es lo que permite el zinc que sea de semivida larga. ¿Okay? Esta regular se puede colocar, nosotros la usamos endovenoso. Subcutánea duele, pregúntenle al paciente. En nuestro medio de la subcutánea usamos la NPH, pero cuando no hay que ponerle la cristalina y es doloroso. Se puede usar para la doble.
situación intermedia esta es la que sí tenemos y la que más le damos al paciente por la seguridad social. Él la debe llevar en una bolsita con hielo. Ah, doctora, voy a viajar a Montero mañana. La voy a poner en la cartera si a la cartera no le da el sol y no hay una temperatura tan alta. Caso contrario, en una conservadorita con un mocito de hielo. ¿Ya? Eso es importante. Puede estar hasta 48 horas sin heladera, sí, pero las temperaturas que manejamos por acá son muy en normal, le puede durar mucho tiempo, pero por acá no. Si le da el sol a la cartera, se inactiva y no va a tener su efecto, gran promedio. Y el diabético no siente mucho, ¿verdad? Puede estar almorzando. Entonces, ahí está. Neutral es la N. Protamina es un aminoácido. Esta es una marca, ¿ya? Por eso es que se llama NPH. Natriprotamina, le falta ahí que diga sí, pero no lo dice, pero sí contiene sí, ¿ya? Eso significa NPH. Eso les encanta preguntar en el hospital. ¿Qué significa NPH? Neutral, protamina. La protamina hace que se libere lento, mucho porque es zinc, y alrededor bien, ella sí me va a durar entre 8 a 12 horas fácil. Por eso la administramos cada 12 horas. Generalmente 2/3 de la dosis a la mañana, 8 a la mañana y 1/3 a la noche. Generalmente con esa cantidad de la dosis que precisa el paciente es un buen intervalo de administración. ¿Cómo sabemos que eso depende del valor de glucosa que maneja el paciente? Ahí tenemos que tener cuánta reserva tengo de páncreas, debo saber qué valores maneja tu paciente usualmente para recién dosificar. Generalmente no debemos pasar de 20 y 20 es altísimo. Y es una buena pregunta. A veces empezamos con 10 unidades y vamos viendo el resultado. ¿Qué es lo que me va a medir? La glicosilada cada 3 meses. Después, de pronto, ¿de qué va a depender? De lo que coma el paciente y del ejercicio que haga. O sea que la respuesta, ¿cuál es? Va a depender de qué valores de glucosa va manejando tu paciente, de glicosilada. No más de 40 por día y a veces les dan un poco más porque comen más los pacientes. Por día, ¿cuánto de insulina manejamos nosotros? ¿Cuánto era la secreción de insulina normal? 20 unidades internacionales. Y acá hasta 40 usamos a veces. Significa que él está comiendo muy mal. Cuando hay estado hipercatabólico como una sepsis, hay una neuroglicemia terrible y necesitamos mayor dosis. Y ahí sí o sí estamos en su NPH, bueno, ya sabes lo que significa. Listo, la reacción prolongada. Esta NPH era de acción intermedia. ¿Quiénes eran las de acción prolongada? Teníamos la determin y la glargina, ¿no? Escalando de uno de los nombres comerciales. Eso permite, o esta determin, que use una sola vez al día y te hagas, no hace pico, entonces simula un páncreas, ¿ya? Está simulando el efecto de un páncreas. Esa glargina, fíjense, está hablando de una bendición. ¿Por qué? Porque no tengo ni un pico. Se libera, tal cual lo hiciera el páncreas, pero ¿de qué me tengo que ayudar ahí? De la buena nutrición y del ejercicio físico. Porque aunque esté así tu insulina, si vos acá haces un tipo de glucosa, no te va a servir. No te va a servir. O sea que sigo con la glicemia. La glargina también es de semivida larga, tiene un pH bastante bajo y puede un poquito a nivel del tejido celular formar algo de precipitación y dolor. Pero bueno, hoy han salido unas bastante modificadas y bastante bien toleradas. Esto no les voy a preguntar, pero ahí te explica en qué aminoácido es que se ha adicionado una molécula para que ella tenga semivida larga. Son biotecnología, esos son los cambios que se hace a la molécula original para que dure por más tiempo. La determin también está combinada con un ácido graso grande y eso hace que se
Hay mezclas de insulina, sí, nosotros casi no manejamos mezclas de insulina. En Europa, en Estados Unidos se manejan bastante. Por ejemplo, acá mira, 70-30. 70 va a ser esta liberación de 12 horas y esa de liberación rápida para colocarla durante la comida. En la otra te va a cubrir por 12 horas. Puedo comentarles porque sepan usar una LDH bien, una insulina regular normal, que sepan que hay la reacción ultra rápida, que son llamadas para mi gusto de rescate. Está la reacción lenta que sí las tenemos para. Lo ideal fuera que solo con esa determine, por ejemplo, se controle, sea una sola insulina que coloque fuera ideal. Pero es un paciente con buenos hábitos de comida y con ejercicio físico. Estas son algunas. Acá hay una acción rápida con una acción intermedia, 70-30, que ya viene reformada. Yo soy de la idea de que todo esto va a depender pues, del hábito del paciente, ¿no? De que tenga ya una buena conciencia y un hábito regular. Acá hay otra acción ultra rápida con una lista de acción larga. Bueno, estos son los sensores de la glucosa, ¿ya? Y aquí se va recargando y va liberando la cantidad que precisa el paciente. Que esos cargadores tienen una reacción rápida y una acción lenta. Entonces ya el paciente solito va regulándose de acuerdo a su ingesta de comida y así evitamos andar con la visita. Eso sí va a permitir un mejor control, las bombas, microdifusoras, los sucesores de glucosa, económico no, afuera de ella. Aquí tenemos esas bombas electromecánicas portátiles, operan con batería, eso ya se lo conecta hasta la computadora y se va viendo cómo se ha comportado en el último tiempo con valores precisos y exactos de glucosa y de insulina. Ahí se va suministrando la insulina, ya sea la rápida, la ultra rápida y la lenta. Ella siempre se pulsa en un horario del día para todo el día. Y si el paciente te salió y necesita más, ahí van estas de rescate. A través de la cánula, el paciente se conecta y ahí se va liberando. Esto los pacientes ya lo controlan hasta con su reloj. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es hacer una acción rápida que me simule lo que yo tengo. Y en los horarios de comida que se vaya liberando la reacción ultra rápida. Está simulando que yo voy a comer desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué cuidado se requiere? Nunca en el freezer. Esa pregunta te la hace el paciente. Pero si me dan 4 insulinas, yo la congelo, así me va a durar y no estoy pidiendo cada mes. Nunca en el freezer, siempre solo en la puerta del refrigerador. A temperatura ambiente se puede conservar, sí, pero si no le da el sol y sin que no sea más de 30 grados. ¿Ya? Abierto el frasco, ¿cuánto me dura, doctor o doctora? 4 semanas. Así hayas usado apenas 3 veces porque te cuidaste mucho y ya pasaron más de 4 semanas que fue sacada la primera dosis, ya se debe tirar. ¿Ya? Si se congeló porque estuvo mal el congelador, porque alguien se equivocó, te lo puso por 1 hora arriba, ya no sirve, se inactiva. Se inactiva a elevada temperatura y a baja temperatura. Tengo que transportar mi insulina, llevar en mi bolso, pero que no me dé el sol. Sacarlo ahora es complicado, ¿verdad? Porque tenemos unas temperaturas exhaustivamente altas. Si están turbias, nada, no sirve. Nada. Y si esta NPH se cristalizó, tampoco no sirve. Nada cristalizado, nada turbio. ¿Y qué lugares vamos a colocar? Donde haya una buena cantidad de grasa y poquitos nervios. Generalmente en la cola, en el abdomen. Y el paciente no sé por qué siempre quiere colocarse en el mismo lugar porque cree que ya se colocó ahí, no le va a doler. Y lo único que hace es hipoditrofia. Al meter un pH diferente, hay inflamación en el lugar. La inflamación termina en qué? Una vez que hay inflamación, se fibrosa. Entonces ya la absorción no va a ser buena y va a haber hipoditrofia posterior.
con la que voy a sacar el frasco debe ser una y con la que voy a colocar debe ser otra. Eso es importante también. Tomamos el pliegue, inyectamos siempre a 90 grados, esperamos 10 segunditos para recién respirar, evitar el vacío con cualquier inyección. Fíjense cómo está una goma nueva, cómo queda si la uso una vez, suficiente, si la uso dos y si la uso 6. ¿Se entendió? Más allá de la contaminación. ¿Cuál es la que va a hacer mayor daño al paciente? Más veces la uso. Pero claro, hay un problema porque te dan el frasco y el mes tiene 30 días y a veces tienes que colocar hasta 2. Y ¿sabe qué? Se nos acabaron las jeringas de insulina, entonces lo que hace el paciente es reutiliza. Esto es muy frecuente. Hay dispositivos o lapiceros. De economía, nada. No son económicos, la seguridad social no coloca. Dispositivos de administración, bueno, hay bastante. Y me aumenta la absorción. Si yo hago un masaje y doy calor, aumenta. Si el paciente se entró a bañar con agua caliente, intentarse transportar eso ahí caliente, hay mayor circulación y va a llegar más rápido, no va a cumplir su objetivo. Si el paciente tiene fiebre, lo mismo. Si hicimos masaje o si se colocó muy profundo y no fue subcutáneo, subcutáneo. Y lo que disminuye la absorción es cuando pacientes fumadores, el frío, la deshidratación, lipodistrofia, no se va a absorber, porque ahí hizo una microsada. Si se puso dosis muy alta. ¿Qué produce mayor dolor? Que ya es una agresión, cuando la insulina la saqué de la heladera y la coloqué directo. La sacan de la heladera, esperan 15 a 20 minutos que no esté tan fría y ya es un poquito mejor. De la duda ya no esté bastante roma en su borde fatal, la reutilización. Efectos secundarios, si puse más insulina que la que preciso, puede haber hipoglicemia, gran problema. El paciente empieza a aumentar de peso porque la glucosa está siendo, entra a la célula y si yo no la gasto, pues se va a transformar en grasa, edema insulínico, hipodistrofia, puede hacer alergia así. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando el paciente hace resistencia a la insulina y le hace anticuerpo, ¿qué le das? Glucocorticoide, y lo acaba de sepultar y le subí la glucosa al cielo. Él dijo glucocorticoide. Javier, era la voz de Javier. Javier, qué castigo le damos a Javier. Gran problema que haga anticuerpo a la insulina. Gran problema. A veces vamos rotando por otra, que ya no van a salir tan económicas o que la seguridad social no lo haga. ¿Okay? Gran problema. La misma dosis, la misma comida, el mismo paciente y la dosis no es buena. ¿Qué tendríamos que revisar? Si siguieron la cadena de frío, si está en buen estado, si el glucómetro está bien también. Pero cuando haya resistencia o anticuerpos, ahí no hay mucho para hacer. Y bueno, todo lo que va a llevar a una diabetes de verdad, que empeore la retinopatía, toda la daño renal, ocular, en la piel, presión arterial, todo eso va a magnificarse. Tratamiento intensivo, inyecciones ya. Bien. ¿Cómo vamos a empezar con nuestra insulina? Es un poquito la pregunta que me hacía su compañera, que yo le digo, vamos a depender. No todos los pacientes van a ser igual. Algo de insulina probablemente todos, ¿no? La dosis de insulina diaria, estamos hablando hasta 1 unidad por kilo. Hasta. Pero empezamos con 0,5 unidades por kilo. Si tu paciente pesa 50 kilos, ¿cuántas unidades le das si es a 0,5? 25. Generalmente damos 15 a la mañana y 10 a la noche, que es la NPH. Y si voy a hacer a 1, o sea que mi rango es hasta 1, no pasarme de 1 unidad por kilo. Si pesa 50, ¿cuánto es lo máximo que debiera recibir? 50.
30% a la mañana y como es 2/3 a la mañana, 1/3 a la tarde. Como mucho, pero es mucho 50 unidades. Para llegar ahí tendría que estar muy descompensado el paciente, seguir comiendo muy mal, nadie le cuidaría la dieta, ¿ya? Esos son valores extremos. Aquí nos manejamos incluso hasta 0,2, 0,3 y llegar al 0,5. Dosis total de insulina postprandial un 50%, en el desayuno 1/3, en la comida otro 1/3 y en la cena 1/3, pero esta es la de acción rápida, si vamos a usar solo para las comidas, ¿no? Mientras que si vamos a usar una NPH que es la nuestra, hacemos antes de acostarnos el 50%, 18 unidades internacionales, y le ponemos el otro 50% a la mañana al despertarse, que va a empezar a actuar después de 2 horas. Más o menos esas son las unidades. ¿De qué va a depender? Valores de glucosa. Cuanto menos le dé insulina, pero que controle la glucosa, va a ser mejor. O sea que sigue siendo medida higiénico-dietética el patrón oro en manejo de diabetes, aunque sea insulino dependiente. Eso es así nomás. Bueno, aquí está, de la cirugía bariátrica, le puse un poquito porque está muy de moda y se me pregunta así. ¿Por qué la cirugía bariátrica es eficaz en obesidad? Pérdida de peso, claro, porque va a comer, pero ahí no hay mucha lógica, ¿verdad? Cambios hormonales, ¿qué es lo que hace? Esto lo aprende bien. Provoca cambios en hormonas como el GLP-1 y el INA. Y entonces ella aumenta que se libere la mejor insulina, reduce la glucosa del páncreas y produce otras sustancias antiinflamatorias como la adiponectina. Y la adiponectina reduce el glucosilina. Ese segundo es la principal causa de por qué la cirugía bariátrica, paciente que usa insulina ya ni precisa después de 48 horas. Es la principal, es una buena causa en un paciente ya diabético o obeso, dependiente de insulina, porque lo más probable es que después te haga resistencia a la insulina. Cambia la microbiota de intestino, eso es bueno por la bariátrica. Equilibra la microbiota y crecen bacterias más beneficiosas, porque ya probablemente ya el tipo de comida cambió. Mejora la sensibilidad a la insulina. Todos esos cambios hacen que la bariátrica probablemente sea un buen resultado para este tipo de pacientes. ¿Ya? Muy bien. Mark Simpson. Cerré diabetes. ¿De qué el examen mañana abierto? ¿Diabetes? ¿Todo diabetes? ¿Y de qué más? Antiemétrico, procinético, ¿qué se hace? ¿Qué es insulina? Me he dado la ley para la clase hoy. Deben de negociar y vayan después de decir que vamos a ver la venta. Mejor estudien todo y no que si negocien para arriba, no para abajo. Y es el mismo tratamiento que se tiene con los pacientes que ya, los diabéticos tipo 2, que ya tienen la resistencia a los sigue el mismo manejo que hemos visto hoy día. A ver, silencio, aquí hay una pregunta. No es que el paciente pasa insulina y pum, probablemente sigue usando los secretagogos porque tenga algo de reserva todavía en su páncreas. Y se hacen tratamientos mixtos, sulfonilurea, metformina, y empiezan con insulinita 5 unidades a la mañana de NPH. Vas viendo, cuanto más alargue eso mejor, siempre y cuando controle una glucosilada. Después le suben a 10, después a 15, después a 20, después a la noche también. O sea que ninguno va a pasar de este tratamiento oral directo a insulina, excepto el diabético tipo 1. ¿Sí? Todo es una evolución, porque tiene que ver la reserva de insulina todavía. Difícilmente te va a decir ese páncreas no produce más.
Hay tratamientos hoy alentadores de recuperación de páncreas, probablemente con células regeneradoras. Habrá que esperar todavía un poco, probablemente. Buenas noches. Arroyo, Cande. Doctora, ¿toda esta medicación en la dosis son para toda la insulina o solo para la NPH? Esta dosis que yo di ahí es para la agencia. ¿Cuál es la rama importante? Principalmente la administración por la hipodistrofia y la hipoglicemia. Pero una NPH silencio no te va a hacer hipoglicemia porque ella se libera lento hasta eso el paciente ya comió. A no ser que se coloque insulina y no coma nada. Eso es lo que puede darse en una sepsis, una glicemia terrible y el paciente no está consumiendo alimento. Pero eso ya es un caso extremo, hospitalizado el paciente con una sepsis grave. Las otras son rescates, fíjate, esas reacciones rápidas son como muy egoístas, digamos, no es para cualquier paciente, es un lapicero ahí, lo traje con tus amigos, te comiste para tu torta de chocolate y vino un como muy ahí. Debería controlarte la NPH, porque tiene mal delito y no usa NPH, que tiene que cargar su jeringuita y ya viene el lapicero, usa una de depende, el bolsillo del paciente manda la comodidad. Y por último, si ya tiene su sensor de glucosa, ya es un avance. Y si tiene el sensor de glucosa más la bomba de insulina, palabras mayores. Son pacientes con menos riesgo de reacciones adversas de hipoglicemia, porque te marca rápidamente y no te va a alargar una insulina rápida si no la precisas. Bueno, hasta el otro lunes, qué barbaridad. Hasta mañana mejor. Los de jueves deberían venir mañana. Los de jueves están salvados de momento.